Buenos días, buenos días, buenos días, Sharon. Bienvenidas a Contigo Mujer. ¿Cómo estás? Hola, hola, Pau. ¿Cómo amanecí, Sharon? Muy bien, gracias a Dios, aquí agradeciéndole a Dios un nuevo día de vida. Así es, un nuevo sábado, un Así nuevo es. día y contigo acá, pues, para los que no están en Sí, Chile, acá está haciendo. de hecho el clima ha estado muy frío esta última semana. Lo bueno sí que no hemos tenido lluvia, así que por ese lado estamos bien. Sí, ha sido bastante frío para lo que, de hecho, han hecho muchos memes y muchos reels de cómo está loco el clima en Chile, pero Dios, Así le es, damos gracias a Dios como una instancia para también agradecer a Dios por la oportunidad que nos da de tener casa, de tener abrigo, de tener techo. así es. Y es hermoso el Señor. Aquí saludamos a Fran que nos está sintonizando desde Chile. Amiga, si tú estás por aquí viéndonos, deja tu mensaje y dinos desde dónde nos estás viendo. Hoy seguimos con el tema estudiando a Jesucristo. Sharon, ¿cómo te ha parecido este estudio? La verdad es que creo que es uno de los temas más importantes porque nosotros que creemos en la Trinidad, que es en el Señor Jesucristo, sabemos que es nuestra base, es la base de nuestro evangelio, es la base del cristianismo y comprender que Jesucristo es Dios, que a Él tributamos toda gloria, toda honra y todo lo que somos es gracias a Él. La verdad es que es un tema que creo que todos deberíamos comprender e ir escudriñando en nuestra vida diaria. Así es, siento que Sí, eh, no debemos quedarnos como que, si yo creo en el Hijo, en el ah, Padre, en el Espíritu Santo. No, yo tengo que profundizar más en ese conocimiento porque ese conocimiento es el que me va a llevar a vivir enamoradas de Él, a que en un así es, momento de dificultad, de desánimo, yo no me deje derrumbar, sino que sea fortalecida por sus verdades, por sus atributos, por lo que Él es. Así que, amiga, te motivamos, si no has visto las transmisiones que hemos hecho anteriormente, puedas buscarla en YouTube porque las tenemos ya en YouTube, en nuestra cuenta. También hemos subido pequeños extractos en ujú, Instagram y en Facebook para que te motives y vayas allá a verlas. Y el tema de hoy, así como lo estábamos diciendo, lo estábamos hablando, el único verdadero, Jesucristo, el Hijo de Dios. así Es es, una realidad. Y en medio de todo esto, lo que estamos viviendo hoy en día, tantas falsas doctrinas, tantas confusiones, Él no es una manifestación ni el Espíritu Santo una emanación. Él es Dios. Como lo dice Juan en muchas oportunidades. Allí, Dios te bendiga. Allá en Valledupar, Colombia, un abrazo para ti. Amiga, te invitamos a no solamente dejar este comentario desde donde nos estás viendo, como lo decíamos ahorita, sino también darle like y compartirlo en tu perfil, porque quizás hay amigas tuyas que te siguen que necesitan ver este contenido. Sharon, entonces, el único verdadero, el Hijo de Dios, Jesucristo, este así tema, es. ¿cómo te llegó? ¿Cómo comenzaste tú a desarrollarlo? Bueno, en general, creo que una de las de cómo uno puede partir profundizando es comprender quién es Jesucristo, o sea, entender su historia de cuando Él llega a esta tierra, nace en este lugar siendo hombre, y también comprendiendo de que en este hombre venía una divinidad completa. Cuando llega Jesús de Nazaret, y, y cuando él llega a esta tierra, comienza a pregonar eh, este evangelio desde su niñez. Si bien es cierto, él era pequeño, pero desde que él era pequeño marcaba la diferencia, su forma de ser, su actitud, eh, su conexión con Dios, porque él tenía una conexión única. Sabemos que él era judío, era parte de este pueblo, que tenía una enormidad de historia, un pueblo que en general amaba a Dios, que había sido liberado por Dios y que dedicó su vida desde pequeño, trabajando, comprendiendo a las personas y viendo este mundo desde una manera y una perspectiva muy diferente. Y cuando ya llegó a cumplir su propósito, que fue sobre los 30 años, eh, Jesús comienza a enfrentarse a lo que es la realidad de la humanidad. Y en esa realidad de la humanidad habían muchas cosas que en este mundo
no estaban acordes. O sea, había mucha maldad, había mucha intransigencia, había muchísimo pecado, eh, todo lo que a lo mejor Dios había dispuesto en su momento para su pueblo y también en el Evangelio, se había ido como destruyendo por la misma forma de ser humana. Entonces, Así es. eh, creo que cuando uno estudia quién fue Jesucristo desde su nacimiento hasta su crucifixión, podemos comprender que muchas de estas no es solo una historia, sino que es una vida en profundidad espiritual, que si hoy lo llevamos al día de hoy, sabemos que hoy estamos viviendo muchas situaciones que terminan repitiéndose, donde hay maldad, donde hay mucho pecado en este mundo, donde hay mucha turbación en las mentes de las personas. Así es. Mira, a mí una de las cosas que me ha gustado de este estudio es poder tener claro eso cuando llegue de pronto alguien a querer confundirnos acerca de quién es Jesucristo y de que cómo es, porque la Trinidad es algo que es complicado, no es tan fácil explicarlo. Y Ajá, quizás son cosas que no nos conciernen a nosotros porque hay cosas que nosotros no entendemos, pero sí uh-huh, tenemos la palabra de Dios cuando nos enseña una verdad como esta que está, se las voy a leer, esta que está en Juan 14, del 8 al 10. Miren lo que dice. Felipe le dijo a Jesucristo: Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Y Jesús les dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no has conocido y no me has conocido, Felipe. Ahí le está diciendo algo. Yo soy uh-huh, el Padre. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo así pues es. dices tú, muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Entonces es algo que ahí Jesucristo le estaba diciendo y aún en los mismos discípulos había duda. Entonces, si tú sientes ciertas confusiones, ciertas dudas, abre la Biblia. Si hay cosas en la Biblia que no entiendes, pídele al Espíritu Santo que te ayude a entender un poco más. Y además, busca a tus líderes que te ayuden. Ahí uno de los pasajes que teníamos para estudiar mientras desarrollábamos este tema, el único y verdadero Jesucristo, el Hijo de Dios. Está en Primera de Juan 5, si quieres anotarlo por ahí, amiga. Así es. Primera de Juan 5, y te lo voy a leer para que puedas entender más o menos a qué dirección vamos. Versículo 20. Y también sabemos que el Hijo de Dios ha venido y que nos ha dado la capacidad de conocer al Dios verdadero. Y va Amén. unido con lo que acabé de leer, Sharon. Es como que Felipe tiene esa inquietud, pero aquí en Primera de Juan, el mismo Juan nos está reafirmando eso. Así es. De hecho, apoyando un poco la lectura bíblica, en Mateo 23, versículo 31, bueno, se puede leer del 31 al 46, pero por ahora vamos a leer solamente algunos, dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Es decir, ya en Mateo vemos que en aquel periodo en donde habrá juicio, en donde habrá turbación, turbulencias, dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, es decir, cuando Él vuelva a regresar, seguimos confirmando esa presencia de Jesucristo en nuestras vidas. Así es. Es que vemos de pronto hay una necesidad de comprobar cosas porque el ser humano Mm, quiere creer en lo tangible, en lo lógico para ello, pero sabemos que Dios va más allá de la lógica humana, que así es. Dios va más allá de lo tangible. Entonces, al estudiar a profundidad este tema Ujú, de Jesucristo el hombre, es mismo Dios, nosotros debemos creer que la Biblia es la palabra de Dios. Y al creer eso, yo mientras leo estos pasajes, yo comienzo a entender, no es mi interpretación, porque aquí está siendo Jesús claro, que yo estoy interpretando que Jesús dijo, no, que Jesús se refería a que él era Dios, no, él lo dijo claramente, es que Dios se ha revelado a nosotros a través de su Hijo, el Hijo Jesucristo. Jesús es la clave.
Y si quiere profundizar más en esto, también les recomiendo la carta a los hebreos. Así Miren, es. Hebreos capítulo 1, me gusta demasiado esta carta, es hermosísima, un poquito compleja, pero para eso tenemos comentarios bíblicos, tenemos unas buenas exégesis. Y miren, le voy a leer nada más el versículo 3, Sharon. Esto a mí me gustó de verdad. Capítulo 1, versículo 3. Él es el resplandor de su gloria, la expresión exacta de su naturaleza y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Ujú. Hebreos empieza estableciendo de que Jesucristo es mayor que Moisés, es mayor que cualquier profeta, es mayor que los ángeles. Él es el resplandor de la gloria de Dios. ¿Hay Así es. alguna duda? Es hermoso este estudio que hace el autor de Hebreos y Así nos es. ayuda a entender esto, Sharon. Amiga que nos estás viendo por ahí, si tienes alguna cita bíblica que tú también dices, no, yo siento que esta cita es Ujú. infaltable cuando estamos estudiando de que Jesucristo es Dios mismo, la puedes dejar aquí, queremos Así es. leerla. Sharon, y De mientras hecho, estudiabas ujú, esto, de pronto tú has escuchado algo, de pronto lo que estamos escuchando hoy en día, las doctrinas y estas cuestiones que nosotros sabemos que no es cierto, pero a las personas que no tienen esta revelación de la palabra de Dios caen fácilmente. mira, yo creo, Pau, por sobre todo, de que estamos en los tiempos en donde va a haber mucha confusión y todo esto es profético, ¿me entiendes? Es parte de de este nivel como mundial, o sea, de hecho, un poco dando la respuesta a lo que me consultas, nada es casualidad, todo lo que vivimos ha sido determinado y predeterminado por Dios. Estos mismos tiempos que hemos estado en procesos de pandemia, las Así es. guerras, ¿me entiendes? Esto mismo que estamos hablando de las doctrinas, todo es parte de lo que se veía venir, aquello que está profetizado en la palabra de Dios. Entonces, hoy estamos viviendo tiempos que son proféticos, que son tiempos que han estado determinados desde millones y millones de años y que hoy solamente vemos los resultados de eso. Pero creo que muchas veces si hay confusiones, tiene que ver más que nada con el estudio personal de la palabra. O sea, yo creo que eso es fundamental. Yo creo que más allá de decir, oye, usted está equivocado, nosotros estamos en lo correcto, eso, yo creo que es llamar a cada una de las personas, de aquellos que creen en Jesucristo, de aquellos que no, llamarlos a estudiar, llamarlos a aprender y a escudriñar, porque la palabra es verdad, la palabra es vida. Entonces, la palabra no miente. Y cuando una persona escudriña, va a encontrar las respuestas. ¿Me entiendes? Entonces, yo creo que eso es como el punto principal, es llamar a aquellas personas y a todos quienes nos están escuchando a escudriñar la palabra de Dios, porque ahí vamos a encontrar la verdad de todo. Y Sí, cuando hacemos eso, vamos quizás a escuchar muchas cosas, pero no por eso vamos eh, a, a llevarnos o dejarnos guiar por cualquier cosa que nos digan. Porque la firmeza tiene que ser en lo que nosotros podamos escudriñar y lo que la revelación de Dios nos dé a través de su palabra. exacto. Yo siento que es una alerta que Dios nos ha dado todo este año mientras hemos desarrollado estos temas de Jesucristo, poder estar más comprometidos con la palabra de Dios. No Sí, solamente con hacer estudios teológicos, estudios de esto, de apologética, de escatología. No, es poder yo ser comprometida a meterme en mi habitación y a así solas es. mi Sí, alma en la presencia de Dios mm, mientras abro su palabra y ella me enseña quién así es. es Dios. Jesucristo no solamente fue, porque hay religiones que dicen que él era un profeta que hablaba de Ujú, parte de un mensajero. Él no solamente traía el mensaje del Padre, porque sí, sí lo ujú, traía. Él no solamente era un mensajero que traía el mensaje del Padre, él es un mensaje del Padre. Él mismo es el verbo. Él mismo es la palabra de Dios, el que estuvo en Génesis acompañando a Dios mientras los tres creaban
todo lo que hoy tenemos a nuestro alrededor. La idea es que Jesús es mucho más que un profeta, Así es. mucho más Ujú, que un mensajero. Él ha revelado algo que ningún otro profeta podría revelar. Él así es. reveló la imagen de Jesús. La revelación de Jesús mismo fue única, porque no solamente fue puramente el mensaje de Dios, sino que también la personalidad de Dios. Cuando él caminaba con los demás, cuando él estaba en la barca, Sharon, y les dice Así es. que se aquieten las olas y que se aquieten los vientos. Y los mismos discípulos dicen, ¿y quién es este? Que hasta los vientos y los mares le obedecen. O Mm, sea, él no era un solo profeta. Aquí Sayira nos está dejando, porque amigas, las que se acaban de conectar, les dijimos que otra cita de la Biblia, otra cita bíblica, otro versículo, ustedes usan como para recordar que Jesús es Dios. Sayira nos pone en Mateo 16, Así es. Simón Pedro reconoce quién es Jesús y le dice, tú eres el Hijo del Dios viviente, de Dios. De esa misma manera Jesús reconoce a Pedro. Y aquí vemos una profecía sobre Pedro, sobre esta roca que iba a Ujú, edificar la iglesia. Así es, o sea, hay muchas citas bíblicas en las que Dios dice, porque ahí en ese momentico Jesús le dice a Pedro, Pedro, ¿quién dices tú que yo soy? Y me encanta esa verdad que sale de Pedro. Amigas, queremos, o sea, la idea de estos programas es eso, ¿no, Sharon? Conocer más al así es. Señor, Y entender sabes, que lo que Pau, está pasando está escrito como tú lo dijiste. así es. Y yo creo que en general es lo que en realidad estos programas tienen la finalidad de poder instar a escudriñar la palabra y a comprender que, por ejemplo, cuando uno vienen los cuestionamientos de muchas doctrinas en donde que Jesús, como decía Pablo delante, era solamente un profeta, que no es el Hijo de Dios, que no es Dios en sí. Yo creo que una de las cosas súper importantes es comenzar a escudriñar y comprender de que toda la escritura inicial primero fue entregada en otro idioma, ¿se entiende? Entonces todo esto era en hebreo. Y muchas veces eso es lo que a veces genera como esa confusión, porque cuando nosotros nos vamos a las raíces de cada una de las palabras que nosotros buscamos, por ejemplo, Jesús, el nombre original es Yeshua, ¿ya? Jesús es una traducción al español, no sé, y lo que significa Yeshua es Dios es salvación, ¿ya? Cuando nosotros hablamos del Mesías, el Mesías también es una traducción y es Mashiach, Mashiach, Yeshua Mashiach. Entonces es que en el pueblo judío se esperaba que viniera este Mesías a generar una redención y una salvación. Exacto. Exacto. Entonces, cuando vamos de a poquito entrelazando cada una de las palabras, en el cristianismo nosotros creemos que ese Mesías vino a la tierra, ¿cierto? Nos redimió, vino a entregar y a dar afirmación de la palabra de Dios que Dios ya había entregado a través de la Torá, que son los 5 primeros capítulos, y vino a generar esta expiación del pecado del mundo, ¿ya? Y uno dice, ¿pero cómo? Bueno, porque se entiende de que el ser humano, hasta que no vive las cosas, no las comprende, ¿cierto? Exacto. Era Esa lo es que la estaba. realidad. Hasta que no las vive, no las comprende. Hasta que no las ve, no las comprende. Entonces tuvo que venir el Hijo de Dios a mostrarnos, a enseñarnos, a, a demostrarnos a través de milagros, ¿cierto? A tener que pasar esa tremenda crucifixión que eh, después de los 3 días fuera resucitado. ¿Para qué? Para que el hombre pudiera ver y pudiera entender. Eso es independiente que el pueblo judío no lo haya reconocido, porque si el pueblo judío lo hubiera reconocido, y esto también es profético, si lo hubiera reconocido, los gentiles, que éramos nosotros, nunca hubiéramos conocido el Evangelio. Es que Entonces todo estaba determinado por Dios, tenía que ser así. todo, como lo decías tú al principio, todo hace parte de sus propósitos, todo hace parte de Exacto. su plan perfecto y hay cosas que no vamos a entender.
Aquí Luna nos dice, Leinis Luna, nadie ha visto jamás a Dios, pero el único que es Dios está íntimamente ligado al Padre. Él nos ha revelado a Dios. Juan Así 1, es, 18. Yo creo que ese capítulo, Juan 1 completito. El libro completo de Juan es una belleza, lo estamos estudiando algunas chicas del discipulado porque queremos eso, tenemos hambre de conocer más a Jesucristo. Acá Glendy nos dice Filipenses 2, del 6 al 7, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Hermoso. Esto así es. fluye, toda la palabra de Dios. Sigue, amiga, que estás ahí dejándonos esos versículos, quizás se te ocurrió otro, te acordaste de otro. Mientras tanto, yo cuando tú ahorita decías acerca de las traducciones del idioma, porque claramente la Biblia fue escrita en otro idioma, como lo decía Sharon ahorita. Cuando leímos Hebreos 1, hablaba del resplandor de la gloria. ¿Te acuerdas que estaba diciendo que Sí, Jesucristo es el resplandor de la gloria de Dios? Bueno, mira cómo lo dice acá la palabra antigua griega para resplandor es apaugasma, que habla del resplandor que brilla desde una fuente de luz. En este sentido, Jesús es el resplandor de la gloria de Dios. Nosotros nunca hemos visto el sol, solo los rayos de su luz cuando nos llegan. De la misma forma, nunca hemos visto al Padre, pero lo vemos a través del resplandor del Hijo de Dios. así es. Hermoso. Mira, dice, el filósofo antiguo griego Filón utilizó la palabra apaugasma, para describir el logos, el ser o la mente inteligente que ordenó el universo, el único. Mm, El escritor de Hebreos explicó a Jesús en términos que tenían sentido tanto para los judíos, y era lo que ahorita estábamos hablando. Él utiliza la Biblia, sobre todo el Nuevo Testamento, son cartas a judíos. Utilizan un lenguaje que los judíos entendían, o los así es. evangelios, cuando utilizaban las parábolas, utilizaban lenguajes o historias que para ellos era normal, común, en el Ujú, contexto de su cultura. Entonces, muchas veces se tergiversan la interpretación o lo que quería decir Jesús porque no entendemos el contexto. Entonces, así también es. algo importante, no solo entender la traducción, sino el contexto cultural en el que se escribió cada Exacto. palabra. Sí, En medio de esto que estamos conversando hoy, yo sé que Sharon también lo quiere, yo también lo quiero, es que tú puedas conocer más a Jesucristo. así es. Hay un pasaje, Sharon, que también yo decía, qué cosa tan bella, Colosenses 1:15. Miren lo que dice. Él es la imagen del Dios invisible. Ahí está. Mm, Resplandor de los rayitos del sol, que sí vemos, Jesucristo, Él es la imagen del Dios invisible. así Él es. es Dios. Este pasaje es bastante común, bastante conocido, pero es una verdad. Dejemos de dar como lo común y no olvidemos el sentido que hay detrás de esta verdad, porque Así muchas es. veces se olvida. Y por sobre todo, llamar a eh, este llamado a que cada uno de nosotros, como decía Pau hace un rato, debemos comenzar a tener esa intimidad con Dios, esa intimidad con su palabra, porque no es solamente orar, sino que también es escudriñar. Y al mismo tiempo eso es aquello que nos va a ir dando absolutamente toda la revelación. Y cuando hay revelación, no hay doctrina, no hay nada que te pueda sacar de la roca que es Cristo. Amén, así es. Mira, aquí el productor también está dejando su cita bíblica. Él también está haciendo la tarea. Y Ah, lo muy bien, muy bien. Apocalipsis 21:23, la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina. El Cordero es su lumbrera. El Amén. Cordero, ¿qué es el Cordero, por Dios? Qué cosa tan hermosa. Yo siento que ahí lo que Dios quiere recordarnos es o sea, que dejemos de simplificar o minimizar el poder de Jesús cuando Él vino. No es mi parche, mi compa, que porque nos dijo que éramos sus amigos. No, no.
Él es el resplandor mismo de Dios, de la gloria de Así Dios, es. en la imagen invisible del Dios. De acuerdo a esto que leí ahorita, Colosenses 1:15, la imagen del Dios invisible, mira, esto me gustó bastante. La palabra traducida como imagen del antiguo griego eikon expresaba dos ideas: semejanza, como la imagen de una moneda o el reflejo en un espejo, y manifestación, en el sentido de que Dios se revela plenamente en Jesús. No es que Dios tomó forma, Ujú, o sea, él se manifestó, porque ahora utiliza mucho esa palabra de manifestar, y no así tiene es. nada que ver. O sea, la palabra manifestar no es que Él se hizo carne, porque lo tergiversan como si fuera invisible. De hecho, hay personas, Sharon, yo no sé si tú viste eso o lo has Ujú, leído, que dicen que Jesucristo cuando resucitó, Él no se hizo hombre, sino que Él era un espíritu. Él resucitó como un espíritu, no como carne. O sea, hay tantas cosas que por ujú. eso necesitamos escudriñar más la palabra. Aquí hay un comentario de Pick que dice: Dios es invisible, lo cual no significa meramente que no puede ser visto por nuestros ojos materiales, sino que Él es incognoscible. En el Cristo exaltado, el Dios incognoscible se hizo conocido. Qué cosa Así tan es. bella. Me encantó. Me parece hermoso. Esto que estamos estudiando debe motivarnos a conocer Así más a es. Jesucristo, ¿no? Sharon, ahí yo quiero salir un poquito del tema, porque en estas semanas vi algo que subiste en tus redes sociales, una canción nueva, Ah, sí, y me gustaría, porque estamos hablando de Jesucristo, y esa así canción es. cristocéntrica lo Mm. alaba a Él. Cuéntanos cómo fue eso, esa Eh, esencia de crear la canción, de unir, de juntar todo, o sea, juntar ujú, un grupo, grabar sí, la canción. ¿Cómo fue sí, eso? sí, sí. Bueno, primeramente contarte que Dios siempre va colocando las personas idóneas, absolutamente todo. Tú sabes que yo estoy embarazada ahora, así que Sí, era un tremendo desafío. Y yo dije, bueno, Señor, eh, quizás voy a tener un poquito de menos tiempo, así que si es que tú permites que todo esto se pueda concretar antes del nacimiento de la bebé, maravilloso. Y bueno, así fue, se pudo concretar. Estos temas son una interpretación, o sea, estos temas existen en inglés principalmente. Hicimos obviamente una versión propia, es un medley sí, de tres alabanzas. eh, y la verdad es que creo que una de las cosas que más queríamos transmitir era de que todo lo que se grabó ese día fue realmente una sesión en vivo de principio a fin. Nosotros solamente ensayamos, hicimos ensayos previos y lo que se grabó una sola vez, yo dije, quiero que esto sea realmente un fluir de la presencia del Señor, no algo que estuviera pauteado, ni maqueteado, ni nada, sino que vamos a cantar, oramos al Señor antes de partir y dijimos en el nombre del Señor. Y fue así. Grabamos de principio a fin, que el tema completo dura 9 minutos y no paramos. ¿Ya? Entonces todo lo que Dios nos entregó en ese momento es presencia y manifestación del Señor. Y así fue. Esa fue una sesión de grabación de 3 alabanzas, van a salir próximamente 2 más. La segunda yo creo que va a salir probablemente en un mes. eh, y esa también, la segunda que viene, tiene una connotación muy importante para mí sobre todo, y para, bueno, gran parte de los chicos igual, porque grabamos unos medley que son pentecostales. Entonces, ujú. quisimos un poco traer nuestras raíces, nuestra esencia pentecostal, que está súper arraigada aquí en Chile, y gran parte de nosotros nació o en la metodista pentecostal o en, en la iglesia pentecostal. Ahí, Yo creo que ahí yo debo decir algo, Sharon. Yo ahí ahí debo decir creo que se algo, me una había ido. aclaración. ¿Cuál? La Entonces, aclaración, eh, déjame Dios nos una permitió, aclaración que yo ahí digo, sí, ajá, ahora sí. Espérame un perdí, momentico, que me escuchas. no te escucho.
Pau, Ahora creo que el problema era yo. Ahora sí me sí, no sé, escuchas. sí que yo no te escuchaba, entonces Ah, no pero sé yo si no era te yo o era... escucho. Amigas, esto es Ah, ahora sí, que se ahora note que sí. el programa está en vivo. Mira, yo, mientras tú mencionabas todo eso, yo dije, yo necesito hacer una aclaración porque, o sea, yo vengo de Colombia y en Colombia la iglesia pentecostal es la iglesia unitaria. Uno no le dice iglesia unitaria, Ah, uno le ok, dice pentecostal. ya, Entonces, la iglesia pentecostal a la que se refiere Sharon, y de hecho mi esposo viene de la iglesia pentecostal también, es trinitaria. O sea, sí, hay iglesias pentecostales unitarias y pentecostales y trinitarias. Lo que pasa es que en Colombia es como que en Colombia olvidaron que existe la pentecostal trinitaria. Entonces, aclaro eso cuando hablabas del MEI. Y justo hablabas de eso y me acordé de que ayer me senté con mi esposo y él tocando la guitarra y él sacó su himnario de puros coritos. Me decían, estos coritos tienen años, nosotros no existíamos. Y ahora tú nos estás anunciando que vas a sacar un nuevo medley con puros coritos de iglesia pentecostal, pentecostal, o sea, sí, la iglesia sí, tradicional. Nosotros, es una cosa hermosa porque igual eso amén, como que nos recuerda de dónde venimos. Yo así sé es, que el Señor te va a usar grandemente como siempre lo ha hecho. amén, amén, Animo a todas las amigas que nos ven por aquí a que puedan ir al canal de YouTube, ¿cierto? sí, Donde sí, Sharon sí, está subiendo todas estas canciones completas, porque en Instagram solamente sube una parte y tú puedas gozarte en la presencia de Dios mientras escuchas amén, cada una de muchas estas gracias, Pau, que son, o sea, son en verdad que son canciones que nos enseñan quién es Jesucristo, que nos permiten disfrutar su presencia así es, y además de que ahora que tú dices que vas a traer esas canciones antiguitas, coritos del antes, eso también así nos, es, nos vamos a gozar. Acá amén, Sayi nos dejó un comentario, el tiempo se nos está acabando, nosotros hablando de todo un poco. sí, Sayi nos dejó el comentario, el ciego Bartimeo aún sin ver, reconoció quién era Jesús. Roguemos al Padre que abra nuestros ojos espirituales para no ser confundidos de quién es Dios. Y ese es un pasaje que me gusta mucho, Sayira, gracias por mencionarlo, porque cuando él está gritando, él está sentado y él está gritando, él dice, Jesucristo, hijo de David, ten mm, misericordia de mí. Eso es lo que dice. amén, Y es una cosa, o sea, yo un día me senté a estudiar, me llamó la atención, siempre me llamaba la atención ese grito de él. Jesucristo, hijo de David, ten misericordia de mí. Porque yo comencé a preguntarme, porque es algo bueno preguntar al pasaje que estás desarrollando ahí. Y me comencé a preguntar, ¿por qué él dice hijo de David? Claro, ujú, porque él reconocía el Mesías, conocía que Jesús era el Mesías. Aquí nos escribe nuestro productor, que Jesús es el Mesías nuestro Salvador. Porque acuérdense que en los profetas, en Isaías, en Jeremías, se anuncia de que es el Mesías que iba a venir, que ellos esperaban, los judíos esperaban, venía del linaje de David. Gracias, Sayi, por eso. Y a todas las amigas que nos están dejando esos comentarios. Aquí el productor nos hizo, nos ayudó con algo, Sharon, nos dejó link de la cuenta tuya de YouTube, por si acaso quieren ah, muy escuchar las bien, muchas canciones gracias, que Sharon ha grabado. Las dejo por aquí en el link, un comentario. Si quieren, cuando se acabe el programa, pueden darle clic a este link. Esa es la cuenta donde Sharon sube las canciones que Dios le ha permitido grabar para amén. su gloria. Y pues siguen disfrutando este sábado con canciones. Y algo para finalizar, algo con lo que tú quieras que cerremos, Sharon, Así para es. las amigas con este tema tan hermoso que hemos Mm. desarrollado. Solamente instarles a buscar esa presencia de Dios que realmente es tan purificadora, nos renueva, nos da vida, nos ayuda a sobrellevar lo que es la vida en sí, que muchas veces es muy compleja. Y cuando buscamos al Señor, buscamos su palabra en oración, escudriñando las escrituras, podemos ver cómo su gloria se manifiesta en medio de nosotros. Así que solamente, amigas queridas, invitarlas a buscar al Señor, a seguir escuchando este programa que también es de bendición para nosotras, que gracias a Dios por misericordia podemos exponer acá, como también para muchos que nos oyen. Así que
Las esperamos también el próximo sábado. Todos los sábados tenemos nuevas panelistas, nuevos temas de conversación, y no se pierdan porque en Cristo hay vida eterna. Amén, hermoso esta conclusión. Y a mí me gustaría concluir recordándoles algo muy puntual. La obra de Jesús en nosotros nos da entendimiento y la habilidad de conocerlo y de estar Amén. en esa obra. Gracias a lo que hizo Jesucristo, nosotros podemos conocer al Padre y estar en Él, unidas a Él. Recuerden lo que dice Juan 15, el que permanece unido a mí, el que permanece unido a la vid, es algo hermoso y que debemos practicar todos los días, mantenernos ahí, bajo el abrigo del Altísimo. Eso es lo que quiere. ¿Y cómo lo Amén. obtenemos? Gracias a la obra que hizo Jesucristo, no por nosotras, porque nosotras fallamos, nosotras cometemos errores todos los días, a cada instante, pero gracias a su gracia, hoy podemos permanecer unidos a Él y conocerle, que eso es lo Amén. que nosotros queremos a través de cada transmisión. Acá ya, Said Shakira, nos sí lo dice algo. leí. Cuán Sharon, graba gloriosa será porfa la el más mañana. glorioso. Amén, amén, amén. Por fe, lo vamos a grabar pronto. Ese era. Cuán Ah, mira, gloriosa viste. será la mañana. Ah, Así es. preciosa. Tienes una petición especial, ya Sí, sabes. ya está anotada. Anotada. Bueno, amigas, esto ha sido una bendición. Esta mañana se fue volando este tiempo. Esperamos que haya sido de bendición para sus vidas. Y no se les olvide compartir este video ahí donde está el like, comentar. También está la flechita que dice compartir. Denle compartir para que sus amigas, sus seguidores en Facebook también puedan ser bendecidos a través de este programa. Y así como lo dijo Sharon, los esperamos el próximo sábado con un Así es. nuevo tema, con nuevas amigas presentadoras que van a ayudarnos a desarrollar este tema. Un abrazo, Sharon, para Un ti. abrazo, muchos cariños, que estén Bendiciones. todas muy, muy bien. Amén. Placer contar con tu compañía cada sábado a las 11 horas Chile, 10 horas Colombia. Muchas bendiciones, te esperamos.